Eh, Hola, buenos días. Buenos días a todos. Otra vez sean bienvenidos a Calvary Culiacán. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Eh, bueno, pues vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy. Te pido si traes una Biblia que la puedas abrir en Hechos capítulo número 15. Bien. En lo que tú vas abriendo tu Biblia, te vas ubicando ahí en Hechos capítulo número 15. Déjame te cuento la historia de dos hermanos. Esto sucedió allá en el... ¿Puedes poner la imagen, por favor? Esto sucedió allá en el Rosario. Por allá en el Rosario había dos hermanos, uno que se llamaba Lázaro y otro que se llamaba Josué. Y estos dos hermanos, su papá les había heredado muchas tierras, ¿no? Entonces tenían varias hectáreas cada uno, estaban sus dos tierras ahí juntas y estaban compartiendo pues los recursos, se ayudaban el uno al otro para poder sembrar y así estuvieron en armonía durante mucho tiempo, ¿no? Conviviendo, sembrando juntos, con una muy buena relación. Pero un día algo cambió en la relación de estos dos hermanos. De repente, por cosas pequeñas, empezaron a discutir, empezaron a hacer un pleito, a tal punto que se dejaron de hablar, cortaron toda relación. Y un día, un buen día, uno de ellos, Lázaro, agarró su tractor y desvió todo el río, desvió todo el arroyo que pasaba por ahí por las tierras, creando ahora el arroyo como una división entre las dos tierras de cada uno. Y así estuvieron durante mucho tiempo. Pero un día tocó un carpintero a la puerta de uno de ellos y le dijo lo siguiente: oiga, pues ando por aquí buscando, ando buscando trabajo, ¿no tendrá algún trabajito que me pueda dar? Y entonces el hermano le dijo: sí, mira, ¿ves aquella casa allá? Esa es la casa de mi hermano. Y ¿sabes lo que hizo? Él desvió y puso este arroyo aquí. Entonces, si me pudieras hacer el favor de hacerme una cerca, así, junto al arroyo, una cerca que esté grande, alta, para no verlo nunca más. Ya no quiero verlo jamás en la vida. Entonces el carpintero fue por sus cosas, se puso manos a la obra y empezó a trabajar. Hizo de todo y siguió ahí adelante hasta terminar el trabajo y fue y le tocó al hermano y le mostró el trabajo que había hecho. Y en lugar de hacer una cerca, lo que hizo este carpintero fue que hizo un puente. Hizo un puente para poder comunicar a los dos hermanos de vuelta. Entonces, enfurecido el hermano: ¿por qué estás haciendo eso? De repente ve que viene el otro hermano, viene corriendo y cruza el puente y lo abraza y le dice: wow, qué bueno que hiciste esto, tengo tiempo queriéndome reconciliar contigo, pero no lo había hecho. Y gracias a esto, pues di el paso, ¿no? Y a partir de ese día, gracias a ese carpintero, los dos se reconciliaron. Entonces, puede parecer ficción, pero hay muchas historias similares. Hay muchas veces que nos terminamos entrando en algún conflicto, en alguna discusión, por cosas que a veces son muy pequeñas, son imperceptibles, pero terminan en un gran acontecimiento, ¿no? Termina en una separación muy, muy grande. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de los conflictos, cómo tú puedes lidiar con las discusiones, con los conflictos, pero conflictos como el que hubo en esta familia, que no son de personas ajenas, sino conflictos que se dan en las propias relaciones, en una manera interna. Entonces, si estás tomando notas, el título del día de hoy es Conflictos internos. Conflictos internos. Vamos a estar viendo Hechos capítulo 15, del versículo 1 hasta el verso número 21. Hechos capítulo 15, del verso 1 hasta el verso número 21. Y vas a aprender tú a lidiar con estos conflictos. El día de hoy te vas a llevar las herramientas, así como ese carpintero, para que en vez de construir una cerca en tus relaciones, aprendas a construir puentes. Así que hoy vamos a estar descubriendo, si le puedes dar a la siguiente, por favor, vamos a encontrar 3 herramientas para resolver un conflicto. 3 herramientas en tu vida para que tú puedas resolver un conflicto. Bien, así que toma nota. Si has tenido algún conflicto recientemente, pues aprovecha y espero que puedas solucionarlo, que puedas crear un puente en vez de crear una cerca. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy se le conoce, si tienes una Biblia, ahí en el título, si es una Biblia con títulos, dice el concilio en Jerusalén. Y este es el primer concilio, el primer tratado que hace la iglesia para llegar a un acuerdo respecto a un tema doctrinal fundamental. Es algo esencial, algo indispensable que tiene
que quedar en claro dentro de los creyentes. Y el gran discusión que vamos a ver es que si la salvación, si tú eres salvo solo por la fe en Jesús o si necesitas algo más. Si se requiere para la salvación que hagas ciertos rituales o que estés de una cierta religión o que hagas unas ciertas normas o que cumplas con cierta ley. Esa va a ser la discusión. ¿Es solo Jesús, solo la fe en Jesús o la fe en Jesús y algo más? Y eso es lo que van a estar discutiendo el día de hoy. Vamos a ver, está Pablo, está Bernabé, están los apóstoles involucrados y como siempre estaban por ahí los buenos fariseos, ¿no? Van a estar ahí también los fariseos involucrados, en este caso fariseos redimidos. Bien, entonces vamos a empezar leyendo los primeros 5 versos del capítulo 15. Y dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y hasta ahí, ¿no? Entonces vemos esto que está pasando en la iglesia. ¿Recuerdas en qué iglesia estaba Pablo y Bernabé? Estaban en la iglesia de Antioquía de Siria. Acababan, para poner un poco en contexto, acaban de regresar de su primer viaje misionero, que recorrieron la región de Chipre, la región de Galacia, todas las iglesias que fundaron por allá. Y entre todas estas iglesias estaban conformadas principalmente por personas ajenas a la religión judía. Es decir, todos aquellos que no eran judíos, en su mayoría conformaban estas iglesias. Y esas personas les llamaban gentiles. Entonces, tú y yo somos vistos de esa manera, gentiles. Entonces, estando en este contexto, sucedió que, estando ya en la iglesia de Antioquía, un día llegaron unos judíos, llegaron unos fariseos que venían de Judea, venían de Jerusalén, de toda aquella región donde en su mayoría eran judíos. Llegaron a esta región de Antioquía y empezaron a enseñar algo. Llegaron con una enseñanza. Y fíjate qué es lo que estaban enseñando y qué es lo que estaban pidiendo. Dice al final del verso número 1, dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, esta era la petición que ellos tenían para todas estas nuevas iglesias que estaban conformadas por personas no judías, que estaban conformadas por gentiles. Ustedes, está bien que hayan creído en Jesús, pero necesitan también circuncidarse, necesitan cumplir con el rito de Moisés. ¿Y qué es esto de la circuncisión? En Levítico 12:3 está la ley esta que fue dada a Moisés, que fue dada por Dios a Moisés, en la cual se tenía que circuncidar. En este caso, a los niños que nacían dentro del pueblo judío, de los israelitas, tenían que hacer esto. Decía: al 8º día se circuncidará al niño. Entonces todos los varones judíos tenían que circuncidarse. Y llegaron esos hombres diciendo: está bien, creen en Jesús, pero ahora también ustedes se tienen que circuncidar. Pero la parte crítica de esta petición de circuncidarse es que era necesario hacer eso para que tú pudieras ser salvo. Era necesario hacer ese ritual físico para que los hombres pudieran acceder a la salvación. Y entonces esta petición es tan osada, es tan descabellada, que de inmediato Pablo y Bernabé entran al quite, ¿no? Diríamos, entran y defienden lo que ellos habían venido enseñando ya por varios años. Entonces vemos cómo Pablo y Bernabé no se quedan callados. Dice verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se pusieron a discutir con estos hombres y a defender la postura, lo que Dios les había revelado, que la salvación era única y exclusivamente por la gracia de Dios, por la fe puesta en Jesús.
Y empezaron a discutir, dice que hubo una discusión no pequeña, y si hizo una discusión no pequeña, quiere decir que fue una discusión bien grande. O sea, se pusieron a pelear ahí, se puso fea la cosa, y terminaron haciendo una cosa. Terminaron llevando esa discusión a un paso más allá, y escaló hasta llegar a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y entonces vemos a estos hombres de Dios que están encendidos por defender el evangelio, por defender lo que Dios les ha dicho, lo que Dios les ha revelado. Y aquí hay algo importante que nos muestra que tenemos que entender para nosotros en cuanto a cómo nosotros defendemos el evangelio, porque a veces vemos como posturas muy radicales, ¿no? Vemos como dos extremos opuestos. Hay unos que están todo el día ahí y que dan y que comparten publicaciones y que dicen cosas y que dicen, no, el evangelio es así y todo lo demás es una mentira, y están todo el día dale y dale y dale. Y hay otros que dicen, no, pues ahí cada quien, ¿no? Que cada quien lo que Dios le haya revelado, y yo no quiero causar división, entonces yo no me meto en nada. Y tienes que saber que esas dos posturas opuestas están mal. No está bien ser un radical que todo el día está dándole y ser alguien indiferente totalmente. Lo que estamos viendo en Pablo y Bernabé es lo que nosotros debemos hacer cuando alguien pone en duda el evangelio. Tenemos que buscar un equilibrio entre ambas cosas. No buscamos pelear, pero debemos estar preparados por si alguien viene a decirnos lo contrario. Si alguien llega por esa puerta y dice algo contrario a la verdad, a la palabra de Dios, tenemos que estar preparados todos para poder defender la verdad y poder defender nuestra fe. De hecho, 1 de Pedro 3:15 lo dice de esta manera, fíjate, sino santificad a Dios, el Señor, con vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces tú tienes que estar listo para poder defender lo que tú crees. A eso se le llama, esa palabra, presentar defensa, es la palabra que hoy usamos para apologética, de conocer la palabra de Dios a profundidad, que puedas estar estudiado en la palabra y la puedas defender de aquellos que te demanden algo respecto a la misma palabra. Entonces, eso estaban haciendo Pablo y Bernabé, estaban defendiendo su fe. Sin embargo, estuvieron ahí discutiendo, y al no llegar a ese consenso, toman la decisión, decíamos, de escalarlo al siguiente nivel, ¿no? Lo llevan hacia los apóstoles y los ancianos que están en Jerusalén. Y aquí lo que están haciendo es tomando una decisión muy sabia. Están pidiendo el consejo de personas preparadas, de personas que conocen la Escritura y que seguramente tienen una buena, tienen una opinión correcta acerca de lo que debía de ser esto. Si la salvación era solo por fe y por la gracia de Dios, o era la fe más algo más. Y sabes, aquí vamos a encontrar entonces la primera herramienta que te voy a dar hoy para que puedas resolver un conflicto. Lo primero que tú necesitas o que tienes a la mano para resolver un conflicto es busca el consejo piadoso. Busca el consejo piadoso. Busca a alguien piadoso que te pueda aconsejar sabiamente acerca de esa discusión que estás teniendo. Pero es muy importante esto, que sea alguien piadoso, porque sabes que al final de cuentas todo el mundo puede emitir una opinión y todos pueden aconsejarte. ¿Estás de acuerdo? La clave al pedir un consejo es saber qué consejo te conviene. ¿Cuál es el consejo que te conviene a ti? ¿A quién es a quien debes escuchar? Porque todos tus conocidos tendrán uno. Si le preguntas a tus amigos, le preguntas a tus papás, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, seguramente alguien te podrá dar algún tipo de consejo. Entonces, el consejo que tú debes de buscar es un consejo que sea piadoso. Y vas a decir, pues, ¿qué es piadoso, verdad? Un consejo piadoso, pero ¿qué es piadoso? Y te lo voy a resumir en algo así muy sencillo. Buscar a alguien piadoso es buscar a alguien conforme a Cristo. Entonces, ¿a quién tienes que pedir consejo? A alguien que se parezca a Jesús. No alguien que sepa toda la palabra, porque puede haber alguien que sepa toda la Escritura y de todos modos no la use a bien, que la use
para algo más o que su vida ni siquiera se ve impactada por ella. Entonces, a quien tienes que buscar tú es alguien que se parezca a Jesús, que se parezca a Cristo. Alguien que genuinamente busque imitar a Jesús en su humildad, en su amor, en su misericordia. Que tú lo veas y digas, esa persona es alguien como Jesús, entonces esa persona es alguien piadoso, es alguien a quien te puedes acercar y pedirle un buen consejo. Seguramente ahí será un buen lugar donde tú puedes encontrar un buen consejo. Cuando ves que el conflicto en tu relación o en la relación que sea, de pareja, de esposos, de amigos, de padres a hijos, en la relación que sea, ves que el conflicto no está avanzando, no lo está solucionando, quizás sea momento que le pidas un consejo a alguien más, alguien que tal vez ya haya pasado por eso y te pueda dar un buen consejo. En Primera de Reyes 12 se encuentra la historia precisamente de esto que estamos hablando. En Primera de Reyes 12 se encuentra la historia de un hombre que se llama Roboam. Roboam era el hijo del rey Salomón y estaba por ocupar el cargo. Entonces, puedes tú buscar esa historia en casa si la quieres leer a detalle, pero pasa esta cuestión. A Roboam llegan y le preguntan, le hacen una petición ya siendo rey y le piden por favor que disminuya el trabajo forzoso que tenía sobre el pueblo y que de cierta manera también les disminuya los impuestos que tenía sobre ellos. Les dicen, quita el yugo que tu padre puso sobre nosotros, hazlo más ligero, más fácil de llevar. ¿Y sabes qué hace Roboam siendo un hombre, un rey joven, inexperto? ¿Sabes qué hace? Busca el consejo y busca el consejo en dos tipos de personas. Primero, pide consejo a los consejeros de su padre, a hombres que eran piadosos, que habían aconsejado a su padre durante muchos años, ya tenían esa experiencia, conocían la palabra y les pide el consejo y estos hombres les dicen, ¿sabes qué? Bájale a esa dureza que tienes hacia el pueblo. Pero ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace Roboam? Dicen, como que no me convence mucho lo que me están diciendo, y va y le pregunta a aquellos jóvenes con los que había crecido. Le pregunta a aquellos que se criaron con él, que pensaban como él, ¿y qué crees que le dijeron? Pues le dijeron lo que Roboam quería escuchar, ¿verdad? Le dijeron, obviamente pensaban como él, pues le dijeron lo que él quería escuchar. Y le dijeron, ¿sabes qué? Sé más duro con estos hombres, sé más duro con el pueblo y muéstrales que tú eres más que tu papá, que eres más rudo y que tu yugo pesa aún más que el de él. Le dicen, de hecho, una frase así, algo así como, haz parecer que tu dedo es más, uno de tus dedos es más grande, es más fuerte que todo el lomo de tus padres. O sea, ve así el poder que tú tienes, muéstraselo. ¿Y sabes en qué termina esto? Termina en la división de todo el reino. O sea, toda la historia de Israel se parte en dos y termina habiendo un reino en el norte y un reino en el sur a causa de seguir un mal consejo. O sea, ¿te das cuenta hasta dónde te puede llevar a eso? Querer escuchar lo que tú quieres escuchar en vez de escuchar el consejo sabio. Dividió a toda la nación entera. Así que tú, cuando tienes un problema, cuando necesitas solucionar algo, ¿en dónde buscas el consejo? ¿En quién? ¿A quién acudes? Dice un sabio que el problema con el consejo bueno es que normalmente interfiere con nuestros planes. O sea, cuando en realidad tú sabes en tu interior qué es lo que tienes que hacer, pero muchas veces no lo haces porque interfiere con tus deseos personales. Y a veces te van a dar consejos que no los quieres hacer porque van interfiriendo con lo que tú realmente quieres. Pero tienes que ser sabio y poder escuchar ese consejo piadoso. Así que el sabio consejo de alguien piadoso e imparcial puede ser muy valioso para ti. Y además aquí en esta porción que estamos viendo, en estos primeros 5 versos, vemos algo muy importante del tema que se estaba tratando. Mira lo que pasó cuando llegaron a Jerusalén. Primero la discusión era, tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Pero mira, cuando llegaron a Jerusalén, ahí en el verso 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, estos fariseos eran creyentes, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, primero empezó como algo, o sea, tienen que hacer este acto físico, pero ya que llegaron a ella, le dijeron, ¿sabes qué? Sí,
Primero es Jesús, es circuncidarse y hasta ahí. Pero cuando llegaron a Jerusalén es Jesús, es circuncidarse y ahora también es la ley. O sea, le agregaron algo más a lo que ya previamente habían dicho. Y ¿sabes qué se ve aquí? Que cuando tú tratas de ponerle algo más a lo que Jesús hizo, nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber algo más y algo más y algo más que vas a tener que hacer. Siempre es Jesús, pero mira, es que tienes que comportarte así. Está bien que has creído, pero tienes que cortarte el cabello de cierta forma. Tienes que vestir de cierta forma. Tienes que seguir al pie de la letra esto que dice aquí. Y hay otros peores que se van a tal punto que quieren meter la religión judía dentro de la iglesia. Dicen, está bien todo lo que hacemos, pero yo creo que si traemos aquí un chofar y le soplamos, vamos a experimentar todo bien acá de lo que es la presencia de Dios. Y tratan de meter otras cosas que no son, otras cosas que son adicionales a la gracia de Dios. Y hoy te tiene que quedar claro que la gracia es suficiente, que la fe en Jesús es suficiente, que no necesitas nada más y que si le empiezas a agregar algo más, nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber algo más que tienes que hacer. Va a haber una acción que te haga falta, va a haber un perdón que te haga falta, va a haber algo más que no te va a hacer sentir que eres salvo, que te va a quitar ese gozo de tu salvación. Y este punto era muy importante y por eso necesitó ser tratado. Así que cuando intentas imponerle algo más a la gracia, te vas a dar cuenta que nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber algo más que necesitas hacer. Mira lo que pasó cuando entonces llegaron allá a Jerusalén. Vamos a continuar leyendo del verso 6 al verso número 12. Y dice lo siguiente: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y volvió a pasar lo mismo, volvió a haber una discusión. ¿Te diste cuenta? Ahora volvieron a discutir, pero ahora los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Y esa discusión continuó hasta que Pedro decidió ponerse de pie y dar unas palabras. Pero esto otra vez sucede después, dice verso 7, y después de mucha discusión. Era un tema, te das cuenta, era un tema muy polémico. Unos decían, no, sí se tiene que hacer esto, y otros decían, no, claro que no, ¿cómo va a ser posible? Y tal vez ahora nosotros lo vemos bien claro, ¿no? Porque tenemos las cartas, tenemos la carta de Gálatas, la carta de Efesios, que nos dicen que es claro, es solo por obras, pero tienes que saber que en ese tiempo no estaban. O sea, tenían a Pablo, pero no tenían la carta que había escrito Pablo, ¿verdad? Todavía no estaba. Entonces, para un judío, en su pensamiento era obvio que si tú querías ser parte del reino de Dios, primero tenías que ser como ellos. Y por eso era tal discusión, era algo que para ellos era muy fácil de ver. Pero Dios ya le había dado otra visión, ya había revelado que no era necesario, sino que de los dos pueblos podía ser uno mismo. Y uno no se tenía que volver al otro y el otro no tenía que adoptar lo del otro. O sea, tampoco quería decir que era necesario que abandonaran toda la ley. Ya no estaban sujetos a la ley, ya no era por obligación. Y tampoco los gentiles ahora tenían que adoptarla si querían alcanzar la salvación. Entonces era un tema muy polémico lo que estaba pasando ahí. Pero fíjate el argumento que da Pedro para traer luz a esta discusión. Dice Pedro habló de una experiencia que él había tenido. Dice verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Recuerdas cuándo pasó eso? Lo vimos hace ya, creo, algunos meses, cuando Pedro tiene una visión y hay un gentil
que les dicen de esos gentiles que estaban cerquita, estaban cerca de ser judíos, pero no eran gentiles, perdón, pero no eran judíos, que les decían los temerosos de Dios. Cornelio era uno de ellos. Y los dos Pedro tiene una visión y Cornelio recibe la visita de un ángel, y después de encontrarse los dos, Pedro llega a esta conclusión, que Dios también ha aceptado a los gentiles y que no se tienen que volver judíos para que Dios los acepte. Entonces, Pedro pone ese argumento sobre la mesa y recuerda esa experiencia que tuvo con los gentiles. Cómo Dios le había hablado que ya no era necesario imponerles nada más. Y menciona algo muy importante. No solamente Dios los recibió, sino que les dio una prueba que Dios los había aceptado, que Dios los había purificado. Esa prueba es, dice verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces la prueba que dio Dios para decir, también acepto a los gentiles, es el Espíritu Santo. Cuando esos hombres gentiles recibieron el Espíritu sin haberse vuelto judíos, ahí estaba la prueba que estos hombres necesitaban ver, que no era necesario que adoptaran esas costumbres. Esa es la clave que nosotros necesitamos también para comprender esto. Para ser salvos, no necesitamos primero imponer una religión, imponer una ley o imponer un estilo de vida. No necesitamos ponerle esas cargas a la gente. Lo único que se necesitamos a Jesús y la obra completa que Él hizo en la cruz. Y eso es suficiente, no necesitas nada más. Entonces, los cambios en nuestra vida, el cambio en tu estilo de vida, lo que es al final de cuentas es un testimonio de lo que ya ha pasado en ti. Es la obra del Espíritu Santo trabajando en tu vida, pero no es un requisito, es una consecuencia de lo que ha pasado ya internamente. De eso se trataba el cambio en el estilo de vida. Son las evidencias al final de nuestra fe. Por eso Santiago en su carta dice que la fe sin obras es una fe muerta. Porque si no hay evidencia de lo que has creído, quiere decir que tal vez no lo has creído, no lo has creído correctamente. No hay una evidencia que lo respalde. Las obras, las acciones que hacemos son la evidencia detrás de lo que hemos nosotros creído. Así que cualquier intento por agregar algo más al sacrificio de Cristo, al final de cuentas lo que estamos haciendo es demeritar la obra que Cristo ya hizo. Y también Pedro se encarga de dejar algo bien en claro, que cumpliendo la ley es imposible que tú puedas agradar a Dios. Fíjate cómo lo dice verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿por qué intentas ponerle algo a alguien que tú ni siquiera estás cumpliendo? Que tú ni siquiera lo estás haciendo como deberías de hacerlo. Se la sabían completa, pero no la llevaban a su vida práctica. Entonces, ninguno de ellos podía cumplirla, ni sus antepasados pudieron cumplirla. El único que pudo cumplirla es Cristo. El único que la pudo cumplir así a la perfección fue Jesús. Pero no quiere decir que vamos a desechar la ley. La ley tiene una cosa muy buena, la ley no es mala. El objetivo de la ley, lo dice Santiago, es que cuando tú ves a la ley, lo que estás viendo es un espejo. Estás viendo que tú eres incapaz de poder cumplirla. Lo que hace la ley es revelarte lo que hay adentro de ti, que eres un pecador y que necesitas un salvador. El objetivo de la ley es que te lleve a Jesús, que te lleve a Cristo, que digas, no, pues esto está bien difícil, yo no podría hacerlo, entonces lo que necesito de Jesús, necesito de la ley, nos tiene que llevar a Cristo. Imagínate que dependiera de nosotros mismos. Imagínate que tu salvación dependiera de ti. Qué mal estuviéramos, ¿verdad? Todos estaríamos perdidos, estaríamos acabados, no podríamos hacer nada. Si se tratara solamente de una cuestión de disciplina, de que cumplieras al pie de la letra ciertas reglas, nadie podría hacerlo, porque todos somos pecadores, todos nos encanta estar rompiendo reglas. No necesita ni siquiera que nos digan así la regla para ya romperla. Y lo vemos desde pequeños. Desde pequeños nos dicen no
Y parece que le está diciendo, sí, ve y haz eso y mete el dedo ahí al contacto de la luz y electrocútate. Parece que te están diciendo eso, ¿verdad? Pero es nuestra misma condición de pecado. Si fuera por nosotros, estaríamos totalmente perdidos. Y ¿recuerdas también quién estaba defendiendo esto de la gracia al principio del capítulo? O sea, llegaron estos hombres a Judea y ¿quién fue quien les plantó cara? ¿Quién me puede decir? ¿Quién les plantó cara al inicio del capítulo? Pablo y Bernabé. Y me encanta que ha sido Pablo y Bernabé, porque si había alguien ahí en todos los que estaban ahí, si había alguien que podía jactarse de lo que estaba de ser alguien que cumplía la ley, era Pablo. O sea, si alguien puede decir, yo sí la cumplo a la perfección, es Pablo. Sin embargo, Pablo, siendo el que más la cumplía, es el primero en decir, la ley no te va a alcanzar. La ley no es suficiente para que tú puedas ser salvo. Pablo dice que era fariseo de fariseos, era criado a los pies del gran Gamaliel. O sea, él sabía la ley a la perfección y decía en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, si tú veías la ley y veías la vida de Pablo, Pablo la cumplía así con una palomita. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 7 que cuando él conoció la codicia, se dio cuenta que estaba codiciando en su corazón. O sea, aunque él cumplía toda la ley externamente, en su interior solo lo único que había era codicia. Quería algo más y se dio cuenta de su incapacidad para poderla cumplir a la perfección. O sea, externamente lo podía hacer, pero internamente estaba totalmente perdido y necesitaba un Salvador. Entonces Pablo, siendo irreprensible, era el primero en reconocer que aún necesitaba a un Salvador. Y vemos en Pedro eso que comentábamos acerca de la importancia de pedir un sabio consejo. Porque Pedro al final de cuentas habla acerca de lo que Dios le ha mostrado en el pasado. Pedro puede hablar acerca de su experiencia de cómo Dios actuó en el pasado. Entonces cuando tú pidas un consejo, ten en cuenta que alguien te va a hablar conforme a su experiencia. Y si le pides un consejo a alguien que no tiene nada que ver con el Señor, no tiene nada que ver con Dios, lo único que te va a aconsejar es acerca de la vida que Él ha tenido, de la forma en la que ha fallado. Si tú quieres un buen consejo, busca a alguien que tenga ya cierto bagaje, tenga cierto tiempo, una experiencia de caminar junto al Señor. Y Él te va a poder decir cómo es que Dios le ha mostrado, se ha revelado a Él en tiempo atrás o en el pasado. Al final, el consejo que cada uno da es de acuerdo a su experiencia. Y me encanta cómo dice verso número 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Sabes? Aquí está algo indispensable si tú quieres arreglar un conflicto. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Se quedaron callados. Con humildad escuchaban los argumentos de los otros. Es cierto, la discusión estaba acalorada, pero genuinamente detrás de esos fariseos habían hombres que querían llegar a la verdad de Dios. Entonces aquí vamos a encontrar la segunda herramienta para resolver un conflicto. Y esa es responde en humildad. Responde en humildad. Necesitas humildad si quieres conciliar algo. Si quieres llegar a un acuerdo. Necesitas poder reconocer que tal vez tú no tengas la razón. Necesitas poder dejar tu ego al lado y poder escuchar lo que la otra persona te tiene que decir. ¿Sabes que el mayor problema de las relaciones es el ego? El mayor problema es que yo quiero esto y no me importa si tengo que pasar por encima del otro. Yo necesito esto y no me importa la opinión de los demás. Siempre los problemas se dan porque una parte de la relación quiere satisfacer sus propios deseos y no está pensando en la otra persona. Así que si tú quieres reconciliación, necesitas humildad, necesitas ser alguien humilde, necesitas dejar el ego de lado. De hecho, en Filipenses 2, verso 3 y 4, Pablo lo dice de la siguiente manera. Verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ahí lo tienes. Si tú quieres reconciliar, primero tienes que valorar más a la otra persona. No se trata de ganar un argumento cuando estás en una discusión. En realidad te tiene que importar la otra persona y buscar los dos llegar a la conciliación. Entonces necesitas humildad para poder
reconciliarte. Y Jesús mismo podías encerrar a Jesús en esos conceptos. Jesús era alguien humilde. Jesús mismo dijo que vinieran a Él todos los que estaban cansados, porque Él es manso y humilde de corazón. Él les daría descanso. Y demuestra esto que Jesús era manso y era alguien humilde, era alguien dispuesto a no imponerse sobre los demás, sino más bien siempre estaba en una actitud de servicio. Hasta el mismo Pedro, allí en su mismo discurso, muestra una actitud humilde. Fíjate cómo termina lo que él estaba diciendo. Verso número 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿A quién puso en primer lugar en la salvación? ¿Te diste cuenta? Primero puso a los gentiles en la salvación antes que a los mismos judíos. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual manera, de igual modo que ellos. O sea, primero los gentiles son salvos y luego nosotros somos salvos. Porque aún así podían decir, ¿sabes qué? Pues sí es solo gracia, pero pues nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos más importantes que ustedes. Pero Pedro dice, no, somos del mismo nivel. Incluso muchos de nosotros fuimos salvos después de haber sido, de que ellos fueron salvos. Entonces, necesitas ese componente, necesitas humildad en tu vida, necesitas poder reconocer que no se trata de ti y ponerte debajo de los demás, considerar a los demás como superiores a ti, y eso te va a llevar a poder lograr un buen concilio. Vamos a terminar leyendo del verso 13 al verso 21. Mira cómo termina. Alguien más da su opinión acerca de lo que estaba sucediendo. Dice verso 13: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, por último, aparece alguien más, aparece Jacobo y toma la palabra. Y este Jacobo no es uno de los 12 apóstoles. Recordemos que a Jacobo lo habían asesinado. Fue el primero de los apóstoles, que no, sin contar a Judas, que fue asesinado. Entonces este es otro Jacobo. Este Jacobo es el medio hermano de Jesús. Es el que escribió la epístola de Santiago. De hecho, Jacobo y Santiago es el mismo nombre. De hecho, Santiago viene de decir San Jacobo, y así se transformó en Santiago. Entonces, este hombre es Santiago, el medio hermano de Jesús, y hace lo más sabio que tú puedes hacer en un conflicto. O sea, lo mejor que puedes hacer en una situación. Así es lo que hace Jacobo. ¿Qué es lo que hizo? Los llevó directamente a la palabra y citó a los profetas y les dijo lo siguiente: después de esto, verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Jacobo sabía que los gentiles iban a venir al Señor, que iban a buscar de el Señor. Y conociendo la palabra, pone ese argumento sobre la mesa. Y digamos, ese es el argumento final. Al final lo que hace Jacobo es que alinea a la iglesia a la voluntad verdadera de Dios. Alinea a la iglesia esa discusión que se tenía a lo que verdaderamente Dios quería y estaba diciendo, que era que los gentiles no necesitaban que le agregaras nada más. Y aquí vamos a encontrar entonces la tercera herramienta para resolver un conflicto.
Y esa vez alíñate a su palabra. Alíñate a su palabra. Alíñate a la palabra de Dios. Al final no importa si tú crees A y la otra persona cree B o el grupo entero cree B. Al final lo que importa es lo que el Señor cree, lo que Dios cree, lo que el Señor ha dicho. Eso es lo que le va a dar peso y va a poder terminar la discusión. La mejor herramienta para una discusión, ahí lo tienes en tus manos. Es la palabra de Dios, es tu Biblia. Ya ni siquiera la ocupas impresa, la puedes traer en el teléfono. Y ya ni siquiera ocupas conocer el español arcaico que viene a veces en la Reina Valera que no entiendes, ya la puedes leer en otras versiones. Aquí está la mejor herramienta para que tú puedas resolver un conflicto. Es la Biblia que tienes en tus manos. Entonces no se trata de que tú impongas tu punto de vista o que la otra persona imponga su punto de vista. No se trata de ganar una discusión. Se trata de tener el mismo sentir que tiene Dios. De que puedas alinear tu vida a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios quiere. Pablo lo dice en Filipenses 4:2. Estaba escribiendo la carta de Filipenses y al final, cuando se está despidiendo, les pide un favor y les dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces había dos mujeres que traían un pleito ahí en Filipos y Pablo termina diciendo esto tan importante. ¿Te das cuenta cómo dice? Y Evodia es la que tiene la razón en la discusión, no dice eso, ¿verdad? Tampoco dice que Síntique es la que tiene la razón en la discusión. Dice: sean de un mismo sentir en el Señor. Y si ves otras cartas, siempre se hace un énfasis en ser de un mismo sentir. Sean todos en el mismo sentir, pero es en el mismo sentir del Señor. Y si tú quieres arreglar una discusión, busca tener el mismo sentir que tiene el Señor, el mismo sentir que tiene Jesús. Que ese sea también tu mismo sentir. Porque al final, ¿de qué te va a servir que te reconcilies con otro si los dos van juntos perdidos por la eternidad? O sea, ¿de qué te va a servir si al final se reconcilian, pero los dos van camino a la perdición? Si considerar lo que Dios ha dicho y Dios ha hablado. Y vemos que a pesar de lo que estaban tratando de imponer, Jacobo termina haciendo unas recomendaciones, las viste ahí. Dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces hace algunas recomendaciones, principalmente de la alimentación y de las relaciones sexuales, de fornicación, de ahogado y de sangre, que se abstuvieran de esas cosas. Pero te das cuenta, no es como una imposición de tienen que hacer esto para ser salvos, sino les dice: esto es lo que a ustedes les conviene apartarse de estas tres cosas. Pero para nada está diciendo: este es un mandato para ser salvo. O no está diciendo: este es un mandato para, si tú llegas a hacer esto, vas a perder tu salvación. No es eso. Les está diciendo algo en amor que tenían que hacer ellos. Principalmente en el aspecto de la fornicación. Es algo que Dios había dejado bien claro en la ley de Moisés, que no tenían que haber relaciones entre familiares. Y en la cultura en la que vivían era algo muy común. Era algo que toda la gente lo veía normal, involucrarse con la misma familia o tener relaciones que están fuera del matrimonio. Y Jacobo hace esta sugerencia, algo que es bueno para ellos, que se aparten de esas cosas. Pero no solo lo hace en favor a los gentiles, sino en favor de los mismos judíos. Porque era todas estas cosas son cosas que los judíos ya tenían bien arraigadas. Y obviamente al verlo en los gentiles les provocaba un mal sentimiento. Les provocaba ¿por qué están haciendo eso? Eso no lo deberían de hacer. Entonces no solo es porque les conviene a los gentiles, sino por el amor que le tienen a los judíos, sería bueno que se apartaran de estas cosas. A veces hay cosas que no necesariamente son un pecado. Estos sí son pecados, no los deberías de hacer, pero a veces hay cosas que más que por tu propio beneficio, también los tienes que hacer por el beneficio de los demás, porque es bueno, o si tú llegas a hacer algo
que tal vez a otra persona le podría ofender o lo podrías lastimar, aunque no necesariamente sea un pecado, estarías interfiriendo con ellos, estarías siendo una piedra de tropiezo para ellos. Y por estos dos motivos, Jacobo hace estas recomendaciones. Es bueno que se aparten de todas estas cosas, pero también lo están haciendo por amor, por el mismo amor que se le tiene hacia los judíos. Entonces, el día de hoy hemos visto estas tres herramientas para que tú busques la reconciliación, para que puedas encontrar la reconciliación. Estas herramientas, decíamos en un inicio, para que en vez de crear una cerca, tú puedas construir un puente en las relaciones que tienes y que tal vez están rotas. Número 1, busca el consejo piadoso. Número 2, responde en humildad. Y número 3, alíñate a su palabra. Te aseguro que si haces estas tres cosas, vas a poder sanar esas relaciones que tal vez están rotas o han sido difíciles en este tiempo. Bien, vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hablado el día de hoy, Señor. Gracias por recordarnos que se trata solo y absolutamente de la fe en Jesús. Que no hay nada más que nosotros podamos agregar. No hay ningún otro requisito adicional, sino haber creído en la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias porque por la misma ley éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Porque si lo dejas en nuestras manos, Señor, estamos seguros que lo vamos a echar a perder, que no nos va a alcanzar. Pero gracias a tu Hijo nosotros podemos ser salvos, podemos alcanzar esa salvación y podemos entrar con confianza a tu presencia, Dios. Gracias por Jesús. Gracias por haberlo mandado, por no escatimar en mandar a tu Hijo a nosotros. Y gracias por la vida de estos hombres, de estos apóstoles que eran valientes para defender el Evangelio, para defender lo que tú les habías enseñado. Y hoy te pido que de la misma manera nosotros podamos salir afuera y ser valientes para defender tu Evangelio, que de la misma manera que ellos trataron esta situación, que no la dejaron en algo más, dejaron que se apagara, dejaron que se diluyera, fueran indiferentes o actuaran en agresión. Ellos pudieron actuar conforme a tu palabra. Y hoy te pido que nos enseñes a actuar de la misma forma, Señor. Que si el problema es difícil, nos enseñes a pedir consejo a alguien piadoso, alguien que nos pueda aconsejar de la manera correcta, Dios. Que nos enseñes a actuar con humildad, si es que nuestro ego se ha interpuesto, si es que simplemente nos interesa ganar y no nos interesa la otra persona, que aprendamos a de la misma manera, Dios, que era Jesús, que era manso, que era humilde, nosotros también podamos tener esa humildad, podamos tener ese amor hacia los otros, Señor, y no estemos enfocados en nosotros mismos, en ganar discusiones. Y te pido que siempre tu palabra vaya al frente de nosotros, que tu voluntad sea la que impregne nuestros corazones, Dios, que ante toda diferencia, ante toda discusión, podamos enfocarnos en lo que tú al final de cuentas quieres hacer. Que no se trata de nuestra opinión o la opinión de alguien más, sino que lo único importante es la opinión que tú tienes al respecto, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Y te pido, ahí donde estás, que sigas orando, sigas dando gracias al Señor por su palabra. Si ves que te falta algo de estas herramientas, hoy tú puedas hacerlo, el Señor te puede instruir para que tú también puedas sanar relaciones que tal vez estén rotas. Así que ahí en tu lugar sigue orando, y quiero aprovechar en lo que tú oras para hacer una invitación. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, si nunca le has rendido tu vida al Señor, pero hoy te has dado cuenta de tu condición de pecado, te has dado cuenta que si depende de ti, estás perdido, y te has dado cuenta que necesitas a Jesús, hoy te quiero dar la oportunidad de que puedas rendirle tu vida, que puedas venir en pos de Él. Si estás arrepentido de la vida que has llevado y hoy quieres rendir tu vida y seguir a Jesús, que hoy lo puedas hacer. Así que hay alguien hoy que quiera tomar esa decisión y que nunca antes la haya hecho, simplemente levanta ahí tu mano y queremos orar por ti. ¿Hay alguien hoy que lo haya hecho, que no lo haya hecho y lo quiera hacer? Levanta ahí tu mano. Bien. Nos ponemos todos de pie, vamos a terminar este tiempo en oración.
vamos a terminar orando y dando gracias a Dios. Y vamos a aprovechar también ese tiempo para orar por algunas de las necesidades